Ok, entonces vamos a ver el motor de reacción. Entonces, ¿se acuerdan cuando el motor, en este caso alternativo, ¿sí? ¿Qué era lo primero que ocupaba hacer el pistón? Succionar, ¿no? Se abría una válvula, ¿se acuerdan? Empezaba a succionar. Entonces, si se fijan, pues igual tenemos aquí en el motor de reacción. ¿Sí se ve mi flechita ahí del mouse? ¿Sí? Si se fijan, ¿qué ocupamos? Entonces, una admisión, ¿sí? Que sería la toma, donde se va a empezar a succionar aire en este caso. ¿Y quién se encarga de succionar aire? Pues va a ser el compresor, ¿sí? Ya desde la entrada, desde la admisión, esta entrada, queremos ir aumentando la presión, en este caso del aire, en referencia a la presión ambiente, ¿sí? Entonces, pues ocupamos la admisión, que va a ser la entrada. Luego, esa presión pues no va a ser suficiente. ¿Y qué ocupamos? Un compresor, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la etapa de compresión, ¿sí? Acuérdense cómo en este caso, en el motor de pistón, ¿cómo se hacía la compresión por medio de quién? Del pistón, ¿no? ¿Se acuerdan que subía ahí, cerraba la válvula, se hacía la compresión? ¿Sí se acuerdan? Luego tenemos la combustión, igual, ¿se acuerdan cómo se hacía la explosión en el motor alternativo? ¿Por medio de qué? De la bujía, ¿sí? Igual aquí vamos a tener una bujía, ¿sí? Y luego ese gas, ¿sí? Ya producto de la combustión, se va a expandir, ¿sí? Entonces, vamos a tener, en este caso, que va a empezar a mover la turbina y esa turbina va a estar acoplada con el compresor, ¿sí? Entonces, pasando la turbina, va a estar el escape, lo que se conoce como tobera o nozzle. Esa tobera nos va a ayudar a acelerar los gases, ¿sí? Que pasan a través de la turbina y al momento de sacar toda esta masa a alta velocidad de la atmósfera, ¿qué vas a obtener? Un empuje. Está saliendo hacia atrás el gas, es la acción. ¿Y cuál sería la reacción? El empuje hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que estás trabajando con el principio de acción-reacción. En este caso, estás sacando una masa a alta velocidad a la atmósfera y esa masa que estás sacando a alta velocidad te va a dar el empuje hacia adelante, ¿sí? Entonces, la acción es sacar el gas a alta velocidad hacia atrás a la atmósfera, choca con el gas de la atmósfera y te da un empuje hacia adelante. ¿Sí queda más o menos claro cómo trabaja? Más adelante lo vamos a seguir viendo ya acá más detenidamente, pero acá yo le estoy dando una explicación hacia a grosso modo de cómo trabaja, ¿no? Entonces vamos a ocupar una admisión, que es la entrada, luego la compresión, ¿sí? La combustión y por último el escape, bueno, la turbina, perdón, y por último el escape, ¿sí? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, si quitas tú la admisión, ¿sí? Dejas el compresor, la cámara de combustión y la turbina, vas a tener lo que se conoce como una turbina de gas simple, ¿sí? Entonces, cuando tienes esa turbina de gas, le agregas la admisión y le agregas el escape y vas a obtener un motor de reacción, ¿sí? Las turbinas de gas, acuérdense que se utilizan en las termoeléctricas, ¿sí? Me imagino que cuando vieron ciclo Brayton en quinto, ¿sí vieron turbinas de gas? Más o menos, ¿no? Ajá, sí, ajá, pero se acuerdan que los componentes básicos de una turbina de gas era el compresor, la cámara de combustión y la turbina, ¿no? ¿Sale? Entonces ahora para tú obtener el motor de reacción, ¿qué le estás agregando? La admisión y le estás agregando el escape, que es lo mismo que tiene la tobera de un motor cohete, ¿sí? Es igual, lo ocupas ese escape para acelerar ese fluido y sacarlo a alta velocidad a la atmósfera y de la atmósfera cuando choca, pues te da el empuje hacia adelante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como les comenté, ¿sí? Arriba de la velocidad del sonido, ¿sí? Las palas aquí, en las puntas de las palas, cuando llegas arriba de 300 metros por segundo, se vuelven ineficientes, ¿sí? Entonces, pásale. Entonces, esa fue la razón de que pues se empezaran a buscar alternativas, ¿no? De motores, ¿sí? Y aquí es lo que comento en la primera parte. Entonces,
velocidades arriba de los 700 kilómetros por hora, las palas de la hélice alcanzan velocidades sónicas. ¿Cuál era la velocidad sónica? La velocidad del sonido, ¿no? ¿Cuál quedamos que era la velocidad del sonido a nivel del mar? 340, 40, ¿no? 40 y algo. Metros por segundo, exactamente. Entonces, como menciono ahí, la potencia decrece y entonces parece pertinente utilizar distintos de motores dependiendo de la altura, ¿sí? Y la velocidad a la que operan. También que decíamos que pasaba con el motor de émbolo o motor alternativo conforme iba subiendo la aeronave. ¿Qué pasaba con la potencia? Iba disminuyendo. ¿Por qué? Por la densidad del aire que va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, la propulsión a reacción data desde la antigüedad, que es lo que ustedes hicieron, la olípila, ¿sí? ¿Se acuerdan que por medio de los tubitos salía el gas, en este caso, y empezaba, ¿qué? A girar, ¿no? Entonces ahí ya estaban utilizando un gas para generar, ¿qué? Movimiento, ¿no? ¿Sí? Y ahí pues son puras fechas, que en el 1930 se hace el primer diseño de turbina de gas, y si se fijan, después de 7 años, pues llegó a construirse. Entonces, la mayoría de las cosas, por ejemplo, el GPS, ¿sí? La sopa Maruchan, o sea, todo ese tipo de desarrollos, primero se desarrolla en ¿dónde? En la industria aeroespacial, militar. Entonces, igual aquí, en el 1939, el Heinkel 178, primer motor que utilizaba motor a reacción, ¿sí? El 52, que fue en el Comet, donde se utilizaba un motor a reacción en una aeronave comercial. Si se fijan, ¿cuánto tiene que pasó eso? Relativamente 75, 73 años, ¿no? Entonces casi pues no tiene mucho que se desarrollaron los motores, este tipo de motores. Luego dice que en los 50 los motores turbohélice comenzaron a sustituirse a los motores alternativos. Un motor turbohélice es igual, un motor de reacción, ¿sí? Pero nada más el 10% del chorro que sale se utiliza para la propulsión. Si tiene una turbohélice, ¿quién nos va a dar la propulsión si no es el chorro? La hélice, ¿sí? Entonces vas a utilizar esa turbina de gas para mover el eje, y ese eje que va a estar montado, la hélice. ¿Y esa hélice qué te va a dar? La tracción, ¿no? ¿Sí? Y igual, en el Bell 206 Bravo, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener un turboshaft o turboeje, ¿sí? Y al vez de esa turbina de gas darnos un gas a alta velocidad, ¿qué nos va a mover? Un eje donde está montado, ¿qué? Un rotor. Y ese rotor te da levantamiento, lo mueves, así o así, va hacia adelante, ¿sí? Si nomás te quieres mantener, pues tienes el rotor o las palas, pues así, y pues igual, ¿no? Pero entonces utilizas una turbina de gas para generar movimiento de un eje, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que es el que tenemos ahí. Vamos a ir a ver la siguiente clase. ¿Sí? Y pues ahí está el Heinkel Hotel Eco 178, que si se fijan, pues fue el primer, ahí como mencioné, primer aeronave o planeador que utilizó un turbojet, ¿sí? Y luego, pues ya te menciona que el primer motor turbohélice en aviación comercial impulsó al Vickers. Ahí me faltó agregar una imagen. Y el primer reactor comercial fue el cuatrimotor Comet 1, ¿sí? Y se fijan, el primer vuelo fue en el 52 igual. Y luego ya de ahí al Comet le siguieron el Boeing 707, ¿sí? Y Douglas DC-8, siendo el B-707 el primer reactor comercial que realizó la vuelta al mundo con pasajeros en el 59, ¿sí? 7 años después de que se utilizó en el Comet, ¿vale? Esto nada más es para, pues para que sepan, ¿no? Un poco de historia, pero no es como que voy a llegar y preguntar, ¿en qué año? Y así, ¿no? Esto no, nada más como para tener una idea ahí de cómo se ha ido desarrollando y de que no tiene mucho tiempo el desarrollo, ¿no? Si se fijan, menciona que el pionero de los aviones de fuselaje ancho fue el Boeing 747,
y realizó su vuelo en el 69. Y el primer reactor comercial supersónico, ¿sí? Fue el Concorde, que si han investigado o han visto, pues en la actualidad pues ya no se utiliza, ¿no? Por todos los daños que causaban, ¿no? Alrededor del aeropuerto y todo eso, ¿sí? Y otras cosas aparte, ¿no? Entonces, la aviación actual se basa en dos parámetros, ¿sí? En la altitud y la velocidad. Entonces, unidas a los aviones comerciales a una gran carga útil, ¿sí? En este caso, ¿a qué nos referimos? Si se fijan, esta figura, la figura de aquí que estoy marcando con el mouse, el motor de pistón, si se fijan, no alcanza el número de Mach 1, ¿sí? Pónganle que alcance más o menos como 0.3, ¿sí? Es decir, una fase subsónica, por lo que ya vimos lo que pasa en las palas de las hélices, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahora el turboprop, igual, no alcanza Mach 1, ¿sí? Pero debe de estar arriba de Mach de 0.3, que sería arriba de lo subsónico, ¿no? ¿Sí? Entonces, el turbofan, si se fijan, ya alcanza Mach 3, ¿sí? Que sería 3 veces, ¿qué? Pues la velocidad del sonido, ¿no? Si decimos que sería a nivel del mar, sería arriba de los 900, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan, el turbojet aún más, alcanza Mach 4, ¿sí? Y el ramjet, si se fijan, no lo puedes operar abajo de Mach 1, si se fijan. Debes de operarlo arriba de Mach 1, ¿sí? Pero te puede alcanzar Mach 4 hasta más, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere que pues, los motores se basan en altitud que pueden alcanzar y la velocidad a qué se refiere, pues de que en este caso, si se fijan, un motor a pistón alcanza alrededor de los 45,000 pies, ¿sí? El turboprop, si se fijan, pues aún alcanza un poco más, ¿sí? Arriba de los 50 más o menos, ¿sí? Pero ya con creces supera el turbofan, turbojet y el ramjet, ¿sí? Arriba de los 100,000 pies, ¿sí? Entonces, se fijan, vamos a estar limitados, en este caso, dependiendo del motor, la velocidad que puedes alcanzar y la altitud a la que puede ser operado el motor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí tengo prendido el micrófono o no? ¿Sí? Entonces, ¿ya quedó claro eso a lo que me refería en esa parte? Y pues la carga útil, pues ya saben, ¿no? Entre más pasajeros puedas llevar, pues mayor paga. Entre mayor carga de correo, también, acuérdense que también en los motores cohetes, cuando suben cosas a la estación espacial, pues también, ¿no? Lo que interesa es llevar una gran carga útil, ¿sí? Y eso se traduce en ¿qué? Pues en dinero. ¿Vale? Entonces, existe un término importante en todo tipo de motores que es la relación potencia-peso, ¿sí? Entonces, que lo vimos cuando estábamos revisando ahí la teoría de los motores alternativos, ¿sí? Y en este caso, en el motor a reacción, va a ser el empuje-peso o el thrust que venimos viendo en las clases pasadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para motores alternativos menciona que esta relación se encuentra en torno a los 2 CV, caballos de vapor, ¿sí? Sobre kilopondio. Es decir, por cada kilopondio que pese el motor, te dará 2 caballos de vapor, ¿sí? En motores a reacción oscila entre los 10, ¿sí? Y cabe recalcar que entre mayor sea el valor, mayor será la carga que se puede soportar. ¿Sí? Y pues ahí te menciona que es el kilopondio, que esa es una unidad que se utiliza en Europa, ¿no? Sí, y como de donde estaba leyendo el libro, pues viene de allá de Europa, pues por eso mencionan esa unidad y aquí pues ya nada más
te dice que la equivalencia, ¿no? Menciona que otro factor que se tiene que tener en cuenta es la potencia desarrollada por un motor alternativo, ¿sí? Y es independiente de la velocidad del avión, creando a veces problemas con la adaptación de la hélice a la velocidad de vuelo en cada momento. Por el contrario, ¿sí? El motor a reacción, su empuje aumenta conforme la velocidad crucero aumenta, ¿sí? Es decir, en este caso, recuerden que la masa va a salir a alta velocidad, ¿sí? Entonces, esa masa, conforme sea mayor la masa, mayor empuje te va a dar, ¿no? ¿Sí? Entonces, conforme el piloto va aumentando la velocidad crucero, va a ir aumentando la velocidad del motor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De la aeronave, ¿sí? Entonces, debemos de ser conscientes que asimismo los motores alternativos presentan problemas de alimentación con la altura debido a la disminución de la densidad. ¿Y qué mencionamos que se agregaba para en este caso, eliminar ese problema? ¿Qué se le agrega al motor alternativo? Un turbo, ¿no? Un turbo. Y también a los motores, en este caso, de los carros, ¿no? ¿Sí? Y pues ahí está, ¿no? Con motores sobrealimentados o sobrecomprimidos, pero pues también te va a dar un aumento en el peso y si se fijan, menciona que difícilmente vamos a alcanzar los 7 kilómetros de altura, ¿no? ¿Sí? Y el motor a reacción, dice, por el contrario, supera estas creces de la altitud. Pues, ¿cuál es el primer componente que tiene después de la entrada? El compresor. Entonces, pues estás jalando una mayor masa, ¿no? Y todavía este problema también, o sea, para aumentar la eficiencia y disminuir el gasto de combustible, se hizo el turbofan, que es la mejora del turbojet. Y pues este turbofan jala mayor masa de aire, por ende vas a tener una mayor masa pasando a través del motor, y si sacas una mayor masa a alta velocidad, ¿qué pasa? Mayor empuje, ¿no? Exactamente, ¿sí? Luego menciona que en el motor alternativo hay una respuesta inmediata sobre el régimen y la potencia, es decir, sí llegaron a subirse al Cessna, ¿no? ¿Sí se acuerdan que tenía la mezcla rica y tenía el acelerador? Que eran las perillas que tenía, de colores. Una creo que era negra y la otra creo que era azul, o roja, ¿no? Roja y negra, creo. Pues entonces, conforme tú le aceleras, pues como dice ahí, vas a tener una respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, en el reactor, al no actuar directamente sobre la emisión de aire, existe cierto retardo. Entonces, lo que va a pasar cuando el piloto mueva la palanca, ¿sí? El motor se va a empezar a acelerar, a jalar mayor, pero pues va a haber un retardo. No va a agarrar la masa de un solo jalón, sino que va a estar hasta que empiece a subir, ¿no? Como cuando pues ya han volado, ¿no? Y cuando agarra, como le empieza a acelerar, no se siente luego el jalón, ¿no? Sino que tarda y luego ya va agarrando la potencia, ¿no? El empuje. Entonces, menciona que los turborreactores no requieren complejos sistemas de refrigeración, presentan innumerables ventajas del tipo mecánico al ser elementos rotatorios. ¿Cuáles son los elementos rotatorios? Los álabes, pero esos álabes están conectados al eje, y ese conjunto, ¿cómo se llama? Compresor, turbina, ¿no? Sí. Entonces, también menciona que la mayoría de sus componentes elimina válvulas, ¿sí? Acuérdense que en el motor alternativo teníamos válvulas de escape, ¿no? ¿Sí? Empujadores, pues son los que suben y abren, en este caso, las válvulas. Perdón. Por último, quiere decir que se reducen las vibraciones al no existir elementos alternativos. ¿Cuáles son los elementos alternativos? Pistón, ¿no? Sube, baja. Por eso se dice motor alternativo, ¿sí? O componentes alternativos, porque están subiendo y bajando, ¿no? ¿Vale? Entonces, se denomina motor reacción al motor térmico en el que la energía liberada de la combustión se transforma en energía cinética. ¿Energía cinética a qué se refiere? Energía de movimiento, ¿sí? Que acuérdense que la ecuación creo que es
1/2 de la velocidad, ¿no? Al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, que es parte de la energía cinética, ¿no? Que la están viendo en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Exactamente. Entonces, si se fijan, energía, en este caso, se convierte en energía térmica, que se libera de la combustión, se va a convertir en energía de movimiento. Y movimiento, esa energía cinética la va a, en este caso, la tobera a acelerarla, ¿sí? Es decir, sale el gas, pasa a través de la tobera, y esa tobera, por su configuración, nos va a dar una aceleración del fluido, va a subir la velocidad. ¿Y qué pasa con la presión? Cae, ¿sí? Entonces, si se fijan, dice, el motor alternativo transforma la energía de la combustión en trabajo para mover el eje, en este caso de la hélice, ¿sí? Si es un motor, en este caso, como el que estábamos viendo acá en el Cessna, ¿no? Siendo que en este caso es la que crea el empuje y por lo tanto el órgano propulsor del avión, ¿sí? Entonces, los principios fundamentales en los que se basa el funcionamiento del motor a reacción es la segunda y la tercera ley de Newton, ¿sí? Que la segunda ley recibe el nombre de la fuerza de variación de momento o la cantidad de movimiento de una partícula con respecto a la otra, y la tercera ley conocida como la ley de acción y reacción. Entonces, como les menciono, la acción es sacar el gas hacia la atmósfera a alta velocidad, y la reacción pues es el movimiento hacia adelante de la aeronave, ¿sí? Entonces esos son los dos principios en los que se basa el motor a reacción, ¿sí? Entonces, como ya les mencioné al inicio, ¿sí? Que yo les fui describiendo con mis palabras pues cómo trabajaba el motor. Aquí ya viene un poco más, en este caso, más descrito. Entonces, como mencionamos, la energía térmica se va a convertir en energía cinética, es decir, energía de movimiento. Entonces, el aire se comprime en la entrada por el compresor centrífugo o axial, ¿sí? Que regularmente en los motores turbojet, turbofan, se utilizan compresores centrífugos. Después pasa por la cámara de combustión, donde al mezclarse con el comburente se va a obtener la combustión, y en este caso esta mezcla es expulsada a través de la turbina de gas que está comprada al compresor, ¿sí? Entonces, como mencioné, los gases de la combustión salen formando un chorro de alta velocidad mediante la tobera de escape situada en la parte posterior, que es esta parte de aquí, ¿no? Lo que se conoce como tobera, aquí lo pusieron como escape, o también en inglés pues se conoce como nozzle, ¿sí? Entonces, lo que en este caso produciendo un empuje hacia adelante, mismo que es casi independiente de la velocidad, ya que aunque la masa gaseosa trata de aumentar con la velocidad, la aceleración disminuye produciendo un empuje sensible constante, ¿sí? Entonces, menciona que en este caso el motor térmico de reacción se basa en la evolución de un gas, ¿sí? Porque es una evolución. ¿Cómo está en la entrada? Frío, exactamente, ¿no? Y tiene ciertas características de presión, temperatura, ¿sale? Luego, cuando pasa por el compresor, ¿qué estás haciendo? ¿Aumentando qué? Y la temperatura, ¿no? ¿Sí? Pero eso no es suficiente aún. Entonces, ahora que lo tienes que pasar a través de ¿dónde? De la cámara. ¿Y ahí qué sigues aumentando? Presión, temperatura, ¿sí? Y ya en la turbina lo expandes, ¿sí? Para mover esos álabes, y ya vimos cómo mover el compresor, pero no todo ese gas se va a quedar en eso, sino que el gas resultante ahora va a pasar a través del escape, y ese escape, ¿qué va a hacer? Acelerar el fluido para sacarlo a alta velocidad, y después de ahí sacarlo a alta velocidad, ¿qué vamos a obtener? El empuje, ¿sí? Entonces, lo fuiste trabajando, ¿no? Se va trabajando el motor, o sea, va trabajando, por eso dice que se basa en la evolución de un gas. En este caso, pues nosotros cuando vemos los ciclos, lo vamos a estar trabajando como aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, al que se le aporta energía química del combustible y posteriormente se aprovecha dicha energía para crear trabajo, ¿sí? ¿El trabajo en dónde? ¿Quién nos entrega el trabajo? ¿El compresor o la turbina?
Acuérdense, clase de termodinámica, por algo están aquí conmigo. La turbina, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso te dice, crea trabajo y crea empuje. Ahí que me faltó, no, ahí. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, un grupo motopropulsor de reacción puede considerarte con los siguientes componentes básicos: el difusor o entrada o campana de admisión, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, parte del diseño de un motor de reacción, pues es también diseñar esa entrada, ¿no? ¿Con el fin de qué? De que el aire que va a entrar antes de la entrada tiene cierta presión, pero cuando pasa a través de esa entrada, tú quieres aumentar la presión en este caso, pues del gas o del aire que está entrando. Y luego, pero esa presión no va a ser suficiente, entonces, ¿qué ocupamos? El compresor, ¿sí? Luego, el difusor precámaras o las cámaras de combustión, ¿sí? La turbina y la tobera de escape, ¿vale? Entonces, esos serían los componentes básicos del grupo motopropulsor. Y ahí está lo que ya les había escrito al principio, ¿sí? Que yo les iba comentando. Si se fijan, aquí tenemos ese diagrama. Primero que ocupas, la inducción, la succión de aire. Entonces, pues aquí igual, aquí lo tienes en el motor de reacción. Luego, en el motor de 4 tiempos, ocupas compresión. ¿Y cómo la logras? Pues subiendo el pistón y cerrando las válvulas, ¿sí? Que eso se logra por medio del motor de reacción, ¿por medio de quién? Pues del compresor, ¿sí? Acuérdense que la combustión, ¿sí? El pistón subía, ¿sí? Se comprimía y luego se abría una bujía, te daba la chispa, que esto te hace la explosión, ¿sí? Igual, pues aquí en el motor ya vimos a reacción, pues también tienes unas cámaras de combustión, ¿no? Y la única aquí ya pues sacas el gas, ¿sí? Pero sabemos que pues en este pues vas a, en este caso, a obtener un movimiento en el eje, ¿no? Que en ese eje pues va a estar conectada la hélice. Pero aquí en el motor a reacción pues sabemos que sacas ese gas tiene que tener cierta velocidad, cierta presión para que te dé el empuje deseado, ¿sí? Entonces aquí está la analogía que les mencionaba al principio, ¿sí? Que si se fijan pues tienen los mismos principios: inducción, compresión, combustión y escape. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como les mencioné, la turbina de gas, o sea, una turbina de gas simple, la que se utiliza en las termoeléctricas, pues es un compresor, ¿sí? Una cámara de combustión y la turbina. ¿Y qué nos falta ahí para tener el motor de reacción? La admisión y el escape, ¿no? ¿Sí? O la tobera, ¿no? Tobera, ¿sí? Pero si se fijan, el corazón del motor de reacción es una turbina de gas, ¿sí? Ya de ahí se derivó en encontrar el motor de reacción, que le agregaron la entrada y la tobera, ¿sí? Entonces, vamos a ver los componentes, ¿sí? Nada más así por encima, ¿sí? En este caso, pues, cómo trabajan y cuáles son sus partes, ¿sí? Entonces, compresor centrífugo. En este caso menciona que el flujo de aire entra por la parte central en dirección axial, ¿sí? Entonces viene el aire y en este caso, si se fijan, sale con periferia en dirección radial, es decir, en este caso, propelas o hélices, ¿sí? Que tienen aquí, pues ya le van dando esa dirección radial al aire, ¿no? Y se compone igual de un rotor, de un difusor y de un colector, ¿sale? Y aquí está, miren, el difusor, ¿sí? El que genera el movimiento, en este caso, que pasa a través el gas, pasa a través, que en este caso es el aire, y mueve estas propelas, ¿no? Y el colector, ¿sale? Que serían las tres partes, ¿no? Entonces, aquí igual habla sobre los compresores centrífugos y pues te menciona cómo va trabajando, ¿sí? Igual lo del aire, ¿sí? Entonces, entonces, aquí igual habla sobre los compresores centrífugos y pues te menciona cómo va trabajando, ¿sí? Igual lo del aire, ¿sí? Entonces, entonces, aquí igual habla sobre los compresores centrífugos y pues te menciona cómo va trabajando, ¿sí? Igual lo del aire, ¿sí? Entonces,
igual compresores axiales. El flujo de aire que entra al compresor es axial y se conserva en dirección axial en toda la etapa del compresor hasta su salida, ¿sí? Es decir, va a ir pasando a través de todo esto. ¿Sale? Entonces, cada etapa axial se compone de los siguientes elementos de este orden. En este caso, primero va a ser el disco de ala móvil o rotor, ¿sí? Que aquí está, miren, aquí están los discos móviles, ¿sí? O el disco de alas fijas o estator, que es este de acá, ¿sí? Es la parte superior. Aquí está, miren, estator del compresor axial, ¿sí? Son estas partes de aquí, ¿sale? Y la parte interna, pues va a ser el disco de alas móviles, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, esas son las dos partes. ¿Sí? En el motor turbojet, turbofan, son los que se utilizan los compresores axiales, ¿sale? Entonces, fíjense cómo va en este caso, pasando a través de las palas del rotor y del estator, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando en la entrada? ¿Qué va pasando con la presión? Aumenta. ¿Se fijan? La velocidad sube y baja, ¿vale? Pero si ganamos presión, ¿qué pasa con la velocidad? Debe disminuir, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí te está mencionando los cambios de la velocidad y de la presión a través del eje, del compresor axial, ¿sí? Entonces, el flujo de aire que pasa por un rotor en el que se transfiere la velocidad y a continuación fluye a través de un estator en el que esa velocidad se transforma en presión por difusión, ¿sí? Entonces, pues aquí vimos los dos componentes de los compresores axiales, ¿no? Luego, las cámaras de combustión, ¿sí? Y pues aquí empezamos con, en este caso, es la zona donde se produce la mezcla de aire combustible y al inflamar dicha mezcla, los gases adquieren una gran energía térmica, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la relación ideal estequiométrica es del orden de 15:1, es decir, 15 partes de combustible, 15 partes de aire, perdón, por una de combustible, ¿sí? Pero, si se fijan aquí en los motores a reacción, va de 40:1, ¿sí? Es decir, 40 partes de aire y 1 de combustible hasta 150:1, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de la cámara de combustión? ¿Sí? El cárter es el armazón exterior, ¿sí? Si se fijan, acá pues tendríamos el caparazón exterior, ¿sí? Luego dice que encierra el tubo de la flama y soporta presiones de los gases de combustión, ¿sí? Tubo de flama, que es la estructura en el cuyo interior se produce la combustión. Y en este caso vamos a tener el inyector, que en este caso introduce el combustible pulverizado en la cámara de combustión para favorecer adecuadamente la mezcla. Y en este caso, pues aquí se alcanza a ver ahí un pequeño diagrama, ¿sí? Y continuando con el difusor, es un pequeño estator a la entrada del aire que reduce la velocidad del aire al tiempo que hace rotar para hacer mejor la mezcla del combustible, ¿sí? Y aquí se puede ver ¿no? Aquí el difusor, ¿sí? Y se cuenta con bujías que realizan el encendido de la mezcla, que se suelen utilizar 2 por seguridad, aunque una se puede encender totalmente la mezcla. Y pues hay diferentes tipos de cámaras. Vamos a ver que hay 3 tipos: las tubulares, las cámaras mixtas y la cámara anular, ¿sí? Y si se fijan, dice, cuentan con un conjunto de cámaras individuales puestas en la circunferencia e interconectadas. Y aquí están, miren, cámaras de combustión, entonces, alrededor, ¿no? De esta, que es lo que menciona. Cada cámara realiza la combustión de una parte del flujo de aire, son más accesibles y resulta sencillo su montaje, pero su principal inconveniente es que tienen una gran
sección frontal, ¿sí? Además, una mayor resistencia aerodinámica del conjunto y un peso mayor, ¿sí? Si tienes una mayor área pegando con el viento, ¿qué va a pasar? Más resistencia, que es lo que te menciona aquí, ¿no? Luego, las mixtas, ¿sí? Cuentan con un conjunto de tubos de flama individuales con un cárter común para el flujo secundario. En caso de paro de motor en vuelo, se puede realizar un encendido de motor con la introducción de flujo de aire en el motor por el efecto de la RAM. ¿Han visto cuando se quedan sin potencia eléctrica, sin electricidad en la aeronave, que baja una pequeña turbina? Exactamente. Ah, pues esta es la RAM. No me acuerdo cuáles eran las iniciales de RAM, pero eso se trata, pues, de que si te quedas sin energía eléctrica, bajas esa RAM y se empieza a mover y te empieza a generar energía eléctrica, ¿no? Para la aeronave. Dice, si dicha inducción de aire es suficiente, se podrían activar la inyección y el encendido del motor para su puesta en marcha. ¿Sí? Y ya la cámara anular, están constituidas por una sección anular compuesta de 4 tubos concéntricos. ¿Sí? Ahí están los tubos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí son los 4 tubos. 2 centrales configuran la sección del tubo de flama, ¿sí? Un exterior y un interior que constituyen el cárter de la cámara de combustión, ¿sí? Este diseño se desarrolla en una cámara de combustión más compacta, ligera y con menor sección frontal. Y entonces, si tiene menor sección frontal, ¿qué va a traducirse menos? Menos resistencia. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 tipos de cámaras. Les digo, nada más para tener una noción, ¿sí? De lo que... de los tipos de cámaras, de componentes que tiene el motor, ¿sí? Entonces, ¿la turbina qué hacía? ¿Qué nos entregaba? Dijimos, trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, es el elemento del motor en el que los gases transforman parte de energía cinética y térmica en trabajo mecánico para mover el compresor y la caja de accesorios. En el motor turbofan de 2 ejes se encuentra una turbina de alta presión y una de baja presión, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el diagrama más adelante. Y puede haber 2 tipos de turbinas centrípeta. Y dice que es el trabajo por medio del concepto similar a los compresores centrífugos, pero en este caso el flujo va desde la periferia, ¿sí? Hacia el centro, es decir, de lo externo hacia el centro, ¿no? En este caso, pues, de los ejes, ¿no? Igual, transformando la energía de gas en trabajo. Y las axiales cuentan con diversas etapas en serie. El trabajo obtenido en una etapa de la turbina es superior al consumido en una etapa del compresor, ya que se trabaja con gases de alta energía. ¿Sí? Luego, la tobera, ¿para qué mencionamos que se utilizaba? Para... ¿Mande? Aumentar la velocidad del gas, ¿sí? Sí, aumentarla. Fíjense, déjenles muestro algo para que me crean. Ahí voy, espérenme, estoy descargando el documento. Este trabajo, ¿sí? El profe que me daba a mí sistemas propulsivos en su tiempo, ¿sí?
él estaba haciendo su maestría en el tecnológico, ¿sí? Entonces, él trabajó con un motor cohete, ¿sí? Donde pues lo tenía montado. La idea era utilizar hidrógeno con cera para obtener empuje. No se pudo el último porque pues la presión a veces era demasiado alta cuando salía el hidrógeno, entonces ahí ocupabas más válvulas para regular el flujo. No se pudo hacer con eso. Al último, pues ya para terminar, lo hizo con el Candy Fuel, ya para salir, ¿no? Entonces, pero a mí me tocó ayudarle a la simulación. ¿Y dónde me aventé la simulación de la tobera? Pues en ANSYS, ¿no? Entonces, déjenles muestro cómo se debe de comportar la tobera. Ahí voy, espérenme. Entonces dijimos que la tobera, ¿para qué nos servía? Aumentar la velocidad, exactamente. Ok, entonces déjenles presento esta parte de este documento. Para que se den cuenta que pues la teoría es muy importante, en este caso para saber si los resultados que estás obteniendo, pues, a ver, entonces, ahí están viendo ya el Word, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense, pues ahí te da los datos del motor híbrido que estaba trabajando el profe, ¿sí? Te da el flujo másico, ¿sí? Te da la masa del combustible, tiempo de operación, la K, es decir, la relación de calores específicos, la presión de la cámara de combustión, la presión atmosférica a nivel del mar, que como lo vamos a ver cuando entremos a motor a reacción, en este caso, pero ya motor cohete, vamos a ver que para tú obtener el mayor empuje, la presión en la salida de la tobera tiene que ser igual a la presión atmosférica para obtener el mayor empuje. ¿Sí? Luego, la temperatura de la cámara de combustión, densidad de los gases de salida, el peso molecular de los gases y la R, la constante universal de los gases. ¿Sí? Y pues ahí te da ecuaciones, ¿sí? Del impulso específico, ¿sí? Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando entremos a motor cohete, ¿sí? Tiempo de quemado, el impulso específico 223 segundos, ¿sí? La fuerza alrededor de 284 newton. Y si se fijan, él calculó una velocidad de salida de 2183.8 metros sobre segundo, ¿sí? Y aquí está el diagrama de la tobera que hizo el profe, ¿sí? Pues me lo mandó para yo poder meter los datos anteriores a la simulación y aproximarlo a la realidad. Y pues hacer el dibujo creo que eso lo hice en el SolidWorks, no me acuerdo si lo hice en ANSYS directo. Y nomás lo hice, y hagan de cuenta que pues nomás lo hice por hacerlo, porque pues yo no iba a ganar nada, ¿saben? Y ahí me pegué como 2 semanas hasta que me salió, porque pues ya no sé si les ha tocado mallar en ANSYS. Es un show, si la malla no te sale, no corre, te dice que la malla está mal, o sea que porque ya ven que se van haciendo nodos y elementos, entonces tienes unos triangulares, tienes unos cuadrados, entonces si no cuadra, si tienes muchos triangulares, pues no corre o no te da bien los datos, ¿no? Entonces ahí estar viendo videos, aproximando hasta acercarme, ¿sí? Entonces, si esta es la cámara de combustión, aquí la entrada de la cámara, ¿qué pasa con la temperatura conforme me voy acercando a la salida de la tobera? Esta es la tobera, va bajando, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿de cuál es la función de la tobera? Acelerar el fluido. Si ganas velocidad, ¿qué pasa con la presión? ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Entonces, estamos comprobando que la tobera se está comportando como nos dice la teoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es muy importante
¿Qué va pasando con la presión aquí? Aquí está, miren, la presión. ¿Qué va pasando con la presión conforme me voy alejando de la cámara? Disminuye, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Y, si está, ¿y qué velocidad decía el profe que tenía ahí? Era 2183. Y fíjense cuánto me dio a mí. 2312. Me pasé un poco, a lo mejor ahí por la de los gases, o sea, por las variables de los gases. Pero, se fijan, estoy me brinqué un poco, pero estoy muy cerca de lo que está pasando o de esos cálculos que dio. ¿Sí? Entonces, y aquí ya presión conforme la posición, es decir, conforme X. ¿Qué dijimos que iba a pasar con la presión? Iba a disminuir, ¿no? Porque vas ganando, ¿qué? Velocidad. ¿Qué va pasando aquí con la temperatura? ¿Qué dijimos que iba a pasar? Igual, y aquí está, miren, y aquí la saqué. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar con la velocidad? Aumenta, ¿no? Y ahí está, miren, la gráfica de la posición, es decir, 0 sería la cámara de combustión, conforme va a aumentar, y la densidad, ¿qué iba a pasar con la densidad? También tiene que caer, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Para eso sirve ANSYS y para eso sirve hacer lo analítico, para comprobar que pues lo analítico y el CAD o en este caso la mecánica de fluidos computacional, es decir, CFD, en este caso hecho por medio de, no me acuerdo qué módulo usé de ANSYS, pero es de CFD, y pues aquí ya puedes comprobar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese es parte del trabajo que les estaba mencionando aquí. ¿Dónde quedó la presentación? Entonces, era lo que les mencionaba. La tobera, en este caso de salida, es la sección final de los motores turborreactores. En la parte, perdón, en que los gases de escape se expanden hasta la presión ambiental, transformando la energía de presión en energía cinética, generando un empuje a reacción, donde el aumento de la velocidad se logra por difusión inversa, gracias a la variación de la sección de la tobera. Entonces, ya pues aquí te dice, ¿no? Que consiste en un ducto hueco con una variación en la sección para transformar presión en velocidad. En motores de doble flujo, la tobera puede actuar únicamente con flujo primario o con ambos mezclándolos. ¿Sí? Y pues aquí te menciona los componentes igual, ¿no? De la tobera, conducto exterior, ¿sí? Que sería toda esta parte, aquí está, exhaust cone, ¿sí? Cono de salida, que se encuentra en la salida de la turbina. Aquí tendría que estar la turbina, ¿sí? Permitiendo realizar de un modo gradual la transición del flujo anular en la zona de la turbina en flujo circular en la tobera, evitando formación de vórtices y remolinos en la parte central. Y inversores de empuje son para flujo primario y se ubican en la zona de la tobera, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el diagrama de una tobera convergente divergente, ¿sí? Si se fijan, aquí viene la tobera, llega a la garganta, ¿y qué velocidad se alcanza en la garganta? Velocidad sónica. ¿Cuál era la velocidad sónica que damos? Ajá, a nivel del mar, ¿no? Porque ya sabemos que pues, va a variar dependiendo del Mach 1, ¿no? Exactamente. Entonces, para que la tobera te acelere ese fluido, en la garganta tú debes de poner que Mach debe de ser igual a 1, ¿sí? Y cuando haces las ecuaciones, dices Mach igual a 1 en la garganta de la tobera, ¿sí? Si no se alcanza esa velocidad en la tobera de Mach 1, no se va a acelerar el fluido. Al contrario, pasando ahí, se va a desacelerar.
no va a estar haciendo su trabajo. Entonces, por eso siempre debes de obtener Mach 1 en la garganta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos en las gráficas? ¿Qué pasaba con la presión conforme te ibas acercando a la salida de la tobera? Disminuye. ¿Y qué iba pasando con la velocidad? ¿Sí? Y si se fijan, obtuvimos estas gráficas en el Word que les enseñé, ¿no? Cómo se iba comportando el fluido. ¿Sí? Y pues aquí está lo de los flujos de la tobera, ¿sí? Que mencionaba Cam. En este caso, esta parte en motores de doble flujo, la tobera puede actuar únicamente con el flujo primario o ambos flujos. Y aquí están, miren, flujo primario, ¿sí? Que es aquí el central, y flujo secundario, que es la parte externa, ¿no? Y una configuración del motor a reacción, que es el bypass. Se trata de una variedad del turbofan en la que la separación entre el flujo primario y secundario se realiza cuando el aire ha atravesado la primera parte del compresor o el compresor de baja presión. Generalmente este tipo de motores fan tienen un diámetro menor para generar menos resistencia aerodinámica. Y pues aquí está, miren, el high bypass. Flujo primario, rojo, que es la parte que va pasando a través del motor, y un flujo externo, es decir, alrededor del motor, pues sirve para enfriar el motor, y si se fijan, pues se puede llegar a mezclar ambos, ¿no? ¿Sí? Y pues aquí tenemos la tobera. Aquí dice exhaust nozzle, tobera de escape, ¿sí? Y lo vamos a dejar hasta aquí, ya para que no se saturen de más, porque pues ya vamos a empezar a ver los diferentes tipos de motores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Repasen lo que vimos hoy sobre los componentes. Puede ser que mañana hagamos un pequeño ejercicio de estos componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O quieren que juntemos todo con esta parte, no? ¿Sí? Al menos ahorita ya tienen nociones de qué tiene el motor, ¿no? No, un ejercicio de los componentes, de lo que vimos hoy. ¿Sí? Más que nada los componentes, cámara, que es un compresor axial, que es un centrífugo, los componentes, las leyes, que es el motor de reacción. ¿Qué beneficios tiene la diferencia de los motores? O sea, ¿qué se pone? Pues, por ejemplo, el turbojet pues, fue el primer, en este caso, motor de reacción que se obtuvo, ¿no? Y, por ejemplo, pues es menos eficiente en comparación con un turbofan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... ¿Mande? ¿Con el de pistones? Pues ya vimos que no puedes alcanzar cierta altitud, o sea, ya vas a estar limitado a 7 kilómetros. Ya vimos que en este caso disminuye la potencia. Vimos que, por ejemplo, el motor de pistón, cuando está conectado con las hélices a cierta velocidad, se vuelve ineficiente. ¿Sí? Entonces, la velocidad que puedes alcanzar, como a lo que les mencioné acá. Sí, sí, sí. Fíjese. Acá está. Por ejemplo, fíjese, en el motor de pistón no puedes alcanzar altos números de Mach. Si te fijas, hasta el límite, ni siquiera llegas a 1. Ah, no está. Ah, perdón, yo lo pongo. Sí, tomamos mañana lo vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Pero yo lo mencioné al principio porque estaba leyendo y ya cuando te decía, está limitado por la velocidad, está limitado por la altitud, me iba a ese diagrama para que te quede más claro a qué se refiere, ¿no? Ajá. Entonces, a lo que le mencionaba, si se fija el motor de pistón, pues no puedes alcanzar altos números de Mach. ¿Sí se fija? El turboprop, todavía menos, un poco más, pero no tanto. ¿No se salió? Se quitó Ahí está. Ahí está ya. Entonces, el turboprop, ¿por qué esta tiene esa limitante? Porque pues está conectado a una propela y ya vimos que a cierta velocidad en las puntas de las palas se generan en este caso problemas que se vuelve ineficiente la hélice. Pero ya en el turbofan, si se fijan, pues ya puedes alcanzar hasta Mach 3 veces la velocidad del sonido, que sería pues alrededor de 900 y algo, ¿no? Poniéndolo en referencia a nivel del mar.
Pero ahí se fija todavía el turbojet, todavía te permite alcanzar mayor número de Mach, ¿sí? Que ese es el que se utiliza regularmente en los motores militares, que pues ahí ocupas velocidad. No ocupas tanta eficiencia, ahí pues ya sabes que en el militar le tiran la feria, ¿no? Ahí no hay bronca. Pero pues en el turbofan, ahí se utilizaría para la aviación comercial, donde tú quieres llevar una carga útil, pero no quieres gastar, ¿no? No quieres, lo que menos se pueda. Pero ya pues en el ramjet, si se fija, no lo puedes operar a menos de Mach 1, ¿sí? Eso ya son como los que utilizan los misiles, en este caso militares, ¿no? Van demasiado rápido, ¿sí? Entonces, si se fija, puedes operar arriba de Mach 4, ¿sí? Pero no puedes. Y ahora, con respecto a la altitud, si se fija de pistón, alcanzabas alrededor de los 45,000, 50,000 pies de altura, ¿sí? El turboprop un poco más, alrededor de los 60, 50 y algo, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, el turbofan, pues ya puedes alcanzar arriba de los 90,000 pies y el ramjet, pues ya arriba de los 100, ¿no? Entonces ya dependiendo ahí para la aplicación que lo quieras utilizar, las velocidades y todo eso. Y el presupuesto. Y la voy a subir. ¿Vale? Suscríbanse ahí. Si no se suscriben, las quito. Sí la va a subir. Entonces, ya vieron que para qué se puede utilizar el ANSYS, ¿no?